Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados diplomantes, participantes en el Diplomado en Contrataciones Públicas, auspiciado por la Fundación IDEA, y específicamente en el módulo 3, el proceso de contratación en la modalidad de licitación pública, tal cual se expone en la presentación. Esta es la segunda de las presentaciones con video. Ingresaremos entonces de una buena vez a ver los temas que nos son los que vamos a desarrollar. Habíamos quedado en que en este módulo tercero, en el proceso de contratación en la modalidad de licitación pública, había que advertir inicialmente cuáles eran los eventuales oferentes o participantes en ese proceso, mejor aún, procedimiento, y mucho mejor en el empleo de la terminología, ¿no? Aquellos que estén interesados, ¿no?, en presentar una oferta, oferentes, participantes en la gestión de la contratación conforme a la modalidad de licitación pública. Para ello, lógicamente, se tendrá que hacer una convocatoria y desde luego que veremos cómo se formulan, cómo se realizan las convocatorias. Aprovecharemos de hacer en algún momento, si es que no es en la clase presencial, al menos dar las pautas en nuestras presentaciones para que ustedes mismos puedan ingresar a la página de informaciones del SICOES, InfoSICOES, a fin de, a modo de ejercicio, hacer el seguimiento de una convocatoria pública, sea nacional o internacional. Volviendo entonces a nuestro tema, diremos que todos los que están señalados, han sido señalados en nuestra anterior presentación: personas naturales, personas jurídicas, cooperativas, la pequeña y la mediana empresa, es decir, todos pueden participar, teórica y técnicamente, porque cuando las magnitudes que se juegan en los contratos con montos más elevados, entonces es lógico esperar o suponer que no todos van a estar en condiciones económicas de hacer frente a una inversión. Permítanme una nota explicativa sobre ese punto, ¿no? En toda contratación hay siempre, y eso es lo que tenemos que entenderlo, desde el punto de vista del oferente, del participante, ¿no?, en una gestión de contratación hay una inversión. Es decir, se destinan ciertos montos no solamente para atender los gastos administrativos, que de por sí tienen su magnitud y su importancia, sino para estar de acuerdo, estar conformados a las exigencias técnicas, ¿no?, que en un proceso de esta naturaleza se va a abordar. Entonces, ejemplo, tratándose de construcciones civiles, lógicamente se ha de requerir de la sociedad comercial que se está presentando, una sociedad de responsabilidad limitada, que inclusive pueda tener maquinaria para trabajar, ¿no?, en un número determinado. Si es un puente, digamos, lo mínimo serán pues volquetas, palas mecánicas, es decir, el tener el soporte material para acometer una obra civil de semejante envergadura. Entonces, ello desde luego que no ha de ser posible en tratándose de un profesional que cuenta únicamente con su formación personal y no tiene ese soporte material. Entonces, estas limitaciones no son desde luego insalvables, pero sí son lo suficientemente notables como para impedir, implican en lo que en economía se llama una barrera de entrada a este mercado, que son las obras civiles por la contratación estatal. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, es lógico suponer que cuando se está
actuando como participante, como oferente, como proponente, hay que formular una ecuación económico-financiera del contrato. Es decir, ¿no? Los inversores se han de plantear si para este contrato en el que esperamos obtener 1.000.000, ¿no? Vamos a invertir, digamos, 700, 800.000 bolivianos, ¿vale la pena? ¿Estamos conformes? Nadie hace, desde luego, ¿no?, una inversión sin tener alguna expectativa de ganancia, un rédito, un retorno. No vivimos en un mundo de color rosa en el que las cosas se hacen gratis. Entonces es lógico que nosotros tengamos que tener en cuenta desde el otro lado de quien está contratando, el Estado, desde el otro lado, es decir, desde los oferentes, los participantes, los proponentes, que hay también un incentivo, ¿no? El alcanzar un beneficio en el rédito de una operación, de una obra civil, como en el ejemplo que estábamos manejando, y que pueda ser interesante de alcanzar la adjudicación y así poder luego a futuro, ¿no?, alcanzar otras adjudicaciones, obtener, ¿no?, el mayor número de obras civiles. Eso habla muy bien de la empresa, de su capacidad de atender los contratos estatales, de la responsabilidad con que se ha manejado y, por supuesto, la antigüedad de la empresa, el número de obras, la calidad de las obras, la ausencia de observaciones que se pudieron haber presentado, son, por supuesto, ¿no?, un muy buen antecedente para otras operaciones. Entonces, a veces la visión excesivamente simplista de quienes están detrás de las contrataciones estatales no les permiten advertir que es importante, porque es desde luego necesario el poder contar con la iniciativa privada. Es importante, les decía, el que tengamos en cuenta que la perspectiva de un rédito, de una ganancia, si es una sociedad comercial de lucro, no es en absoluto negativa. Y por el contrario, es un incentivo que es natural, es esperable en toda sociedad humana más o menos conformada. Entonces, pueden participar teórica, técnicamente, todos los que habíamos visto en el video anterior, al menos técnicamente. En cambio, en las convocatorias públicas internacionales, habíamos dicho, podrían presentarse también fenómenos o personas jurídicas de las que nosotros no tenemos sino apenas una referencia en la literatura especializada. Aquí el ejemplo que he puesto está en una sociedad anónima unipersonal. Nosotros no hemos llegado a ese nivel de elaboración, aunque hemos avanzado bastante y como ustedes mismos saben, incluso ahí se ha abierto el apartado, aunque no está eso en la ley, sino en disposiciones reglamentarias, el que uno pueda conformar empresas unipersonales. Entonces, una es la persona natural o física, que es de carne y hueso, que es la que ha creado, ¿no?, la sociedad o la empresa, digamos como en Bolivia, la empresa unipersonal, que tiene incluso su propio NITS. Entonces opera un desdoblamiento, si ustedes quieren, en las capacidades jurídicas, ¿no?, en lo que hace de un lado a lo que le corresponde como persona natural o física y de otro lado como una empresa unipersonal. Urge en ese sentido establecer un régimen jurídico mucho más claro, que no esté simplemente limitado a disposiciones del orden reglamentario. Por ello es que se hace cada vez más evidente la necesidad de reactualizar nuestra legislación mercantil, es decir, el Código de Comercio, modificarlo o en su caso dictar uno nuevo que pueda incorporar estas figuras, como las que vemos en este ejemplo, ¿no? Una sociedad anónima unipersonal.
la sola idea parece contradictoria, pero, por ejemplo, esta es una de las figuras más frecuentemente recurridas en España y en la Unión Europea. Entonces, podrán participar, decimos, en las convocatorias públicas internacionales personas jurídicas con una conformación, una configuración técnica que nosotros no conocemos. Entonces, allí será de utilidad el que tengamos dentro del cuerpo de profesionales que van a atender esta convocatoria pública internacional a quienes estén en condiciones de poder saber a ciencia cierta con quiénes, qué tipo de participantes, de oferentes, de proponentes se están presentando y la manera de incorporarlos a nuestros procedimientos. No olvidemos que el tema que nosotros estamos aquí manejando, y los abogados, si es que hay abogados entre nosotros, me entenderán muy bien, ¿no? Y es que solo pueden ser sujetos de derechos a quienes la ley reconoce esa calidad. Una sociedad anónima unipersonal, nuestra legislación mercantil, el Código de Comercio, no los reconoce en principio. Entonces, ¿qué tendrá que ocurrir? ¿Se presentará así como sociedad anónima unipersonal o actuará, que esa es la solución a la que han arribado y que es una solución universalmente admitida, ¿no? Coaligada o asociada, ¿no? Bajo algunas de las varias formas de asociación, son contratos de colaboración empresarial con una persona jurídica reconocida en nuestro medio. Pero en principio, hasta tanto no se adjudique, por ejemplo, puede ser muy interesante y siempre hay que ver la posibilidad de abrir, ¿no?, canales de comunicación con estas otras figuras asociativas sin exigirles que con carácter previo, ¿no?, conformen esos acuerdos de colaboración empresarial con personas jurídicas que están reconocidas conforme a la legislación boliviana. Porque claro, si nosotros de entrada, para entablar algún tipo de intercambio de informaciones, ¿no?, que se muestren interesados en una mesa en la que puedan hacer conocer otras opciones que quizás nosotros no habíamos visto anteriormente. Si nosotros les exigiéramos que para ser interlocutores válidos frente a nosotros tengan que asociarse con una empresa, una sociedad nacional, entonces directamente no lo van a hacer y van a perder el interés y nosotros vamos a perder la posibilidad de conocer otras opciones, de enriquecer nuestras alternativas a la hora de la contratación. Estos aspectos, por supuesto, que son importantes. Desde luego, yo insisto, no carecen de importancia. Una aplicación, ¿no?, mecánica, a rajatabla de las disposiciones nacionales no es el mejor camino, ¿no?, para alcanzar el propósito que tenemos, si es que estamos asesorando un ente estatal, de contar con el mayor número posible de participantes. Mientras haya en ese mercado de participantes, de oferentes, el mayor número de ellos, tanto mejor para el régimen o para las expectativas bolivianas, porque lógicamente mientras más participantes tenemos, nuestras opciones se hacen mayores. Entonces pueden participar, ya cerrando el tema, ¿no?, personas jurídicas con una conformación que no está señalada en nuestro sistema jurídico. E incluso pueden participar otros países. Claro que no lo harán como países mismos, sino que será a través de alguna figura asociativa, pero ya de carácter oficial. ¿Qué les puedo decir? Una empresa mixta, digamos, de la Argentina o de Chile o de España, ¿no? Entonces, están participando otros países. Hay que tener entonces presentes todas estas posibilidades. Y es que, en definitiva, nosotros en el mundo cada vez más interrelacionado en el que estamos viviendo, no podemos ignorar estas
realidades, ¿no? Hay ciertos bienes, hay ciertos servicios que en nuestro medio no se pueden alcanzar y a los que tendríamos que recurrir internacionalmente. Y a la vez el fenómeno de la mundialización de la economía, la llamada globalización, ha impuesto sus propias reglas. Nos guste o no nos guste, la globalización llegó para quedarse. Entonces, dejemos que sean, no sé, filósofos políticos los que discutan si eso es bueno, es malo, no nos conviene, perdemos valores humanos, familiares, etcétera, porque a la hora del intercambio, del libre intercambio de bienes y servicios, ¿no? En una licitación pública internacional vamos a enfrentarnos con realidades institucionales diferentes a las que nosotros conocemos en nuestro medio. Vayamos ahora a ver ya un poco más en materia la contratación en el Decreto Supremo 0181. Esta es la versión actualizada de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Cuando se dicta la ley SAFCO a principios de la década antepasada, estamos en la década de los años 90, fue una de las primeras leyes que llegó con el rótulo de novedad, porque era la primera que tenía una concepción sistémica. Nosotros no habíamos conocido antes una norma en la que cada uno de sus elementos entra en íntima relación con otras disposiciones, conformando, ¿no?, subsistemas al interior de un sistema general. La teoría de sistemas es una teoría que a mediados de los años 50 ya se expuso en algunas universidades americanas y europeas. Y en el ámbito especialmente de la biología, nace la teoría de sistemas. Pasaría algún tiempo antes de que esta concepción sistémica fuese adoptada en otras ciencias. Entonces, por ejemplo, en la sociología política, en la filosofía política y, por supuesto, también llegó ello al derecho. En el derecho, la idea de un sistema no era, sin embargo, nueva, porque Hans Kelsen, como dijimos en una anterior presentación, ya había previsto con muchísima anticipación y una gran dosis de genialidad, desde luego hay que reconocerle al jurista Vienes, el que más que un ordenamiento jurídico tenemos un sistema jurídico en el que advertimos varios sistemas o subsistemas, según la óptica sea más próxima o más lejana al fenómeno que estamos estudiando. Entonces, la noción de sistema estaba ahí presente, aunque nosotros, miren ustedes, hasta el día de hoy no nos resistimos a emplear el término sistema jurídico y preferimos el más común, pero menos exacto, de ordenamiento jurídico. Bueno, pues el tema está en que en las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, en el apartado de la contratación, en uno de los títulos se establecen algunas modalidades o las modalidades de contratación que nuestro régimen jurídico acepta como válidas. La contratación menor, por ejemplo, de un boliviano a 50.000, el apoyo nacional a la producción, era AMPE, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, AMPE por sus siglas, de 50.001 bolivianos a 1.000.000. Entonces, es justamente esta modalidad la anterior en lo que hace a la magnitud a la licitación pública. Y por supuesto, tal como está aquí en letras amarillas más grandes, la licitación pública mayor a 1.000.000, 1.000.001 en adelante. Es licitación pública, ¿no? Y que vamos a ver en su momento que puede ser licitación pública nacional, no está aquí señalado, o licitación pública internacional, que tiene inclusive algunas connotaciones que pueden o no pasar por los montos. Me detengo un tanto en eso. Hay alguna gente que cree que
¿no? La licitación pública internacional será únicamente cuando hablemos de 70 millones de bolivianos o más, o mayores a 70 millones. Y no es exactamente así, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo los montos juegan efectivamente un papel protagónico, pero no definitivo. Eso lo vamos a ver con más detalle en un otro momento de nuestra exposición. Y por supuesto, siendo esta la licitación pública la que conlleva los mayores montos, la de mayor trascendencia económica, tenemos submodalidades de contratación que no tienen un monto asignado y que responden más bien a circunstancias propias, específicas. Primero, ¿no? De la contratación misma, por ejemplo, la contratación por excepción, o la contratación por desastres y emergencias. Es decir, son las circunstancias institucionales, la realidad social, hasta económica, finalmente la que lleva a una contratación en estas modalidades. O finalmente, ¿no? En relación al objeto mismo, ¿no? La contratación directa de bienes y servicios, cuando algunos de estos bienes no admiten la posibilidad de hacer competencia. Un ejemplo incluso hasta por demás obvio, ¿no? Si estamos buscando repuestos para una determinada maquinaria, Siemens, digamos, no nos sirven los repuestos de otra fábrica que no sean Siemens exactamente, ¿no? Y tendríamos que recurrir a la misma fábrica para hacer una contratación directa de esos bienes y servicios. Bueno, esa es una de las posibilidades porque ustedes en su módulo correspondiente verán cuáles otras circunstancias autorizan, bueno, y alguna de estas modalidades de contratación. Las normas básicas de administración de bienes y servicios vienen siendo siempre actualizadas y la repartición estatal que está detrás de esa actualización es precisamente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y ahí en la presentación tienen ustedes, ¿no? El texto que se les ha de pedir que tengan ustedes a la mano. Hay tanto en físico como en virtual. Ingresan a la página virtual del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y en el apartado de la normativa podrán bajar esta versión, la que yo le llamo la versión azul, porque es la versión oficial y la más actualizada. Está actualizada a septiembre de 2018, es decir, a una versión de hace casi 2 años. Entonces es muy posible que en un tiempo más esta versión ceda a otra en la que se tengan que tomar algunas previsiones, pienso, especialmente luego de los acontecimientos que estamos viviendo. El primero, por su trascendencia, la importancia, desde luego, la pandemia, la calamidad mundial por la que estamos transitando y que seguramente pondrá al descubierto algunas posibles disfuncionalidades normativas en nuestro sistema de contratación. Y dos, desde luego, el cambio político operado a finales del año pasado. Entonces, hasta que ello ocurra, es bueno y sería siempre deseable que ustedes tengan el texto más actualizado, que es además, fíjense ustedes en el título, es un texto compilado, porque además no solamente están estas normas básicas, sino están otros reglamentos, que es bueno que las tengan ustedes al tiempo que adquieren las normas básicas, ¿no? ¿Y cuáles son esas otras disposiciones? Las que tienen ustedes ahí señaladas. Un otro decreto y principalmente, fíjense ustedes, el manual de operaciones del SICOES. El SICOES es una ventanilla informática en la que nosotros podemos hacer el seguimiento de toda la gestión de contratación. Además, el reglamento del RUPE, el registro único de los proveedores del Estado. Cuando nosotros
queremos hacer suministro de bienes o de servicios al Estado, debemos obtener, ¿no?, un registro para ser uno de los proveedores, y es un registro único, por eso es RUPE, Registro Único de Proveedores del Estado. Pueden bajar ustedes libremente desde la página virtual, como también de tiempo en tiempo sé que se emiten, se imprimen estas disposiciones, aunque generalmente las emplean los funcionarios de las reparticiones públicas. Entonces, quizás haya algunos ejemplares todavía a la venta. Como hemos dicho, están aprobadas estas normas básicas mediante decreto supremo. Hay normas básicas para cada uno de los 8 subsistemas que la ley SAFCO prevé. Este es uno de ellos. El sistema o subsistema. No se hagan problema, no, es subsistema, no es sistema. Yo me acuerdo que en un examen de grado, ¿no?, el profesor le martirizaba al postulante y le decía, tiene que decir que es subsistema o que es sistema o algo así. Entonces a mí me pareció eso excesivamente torpe, además de injusto, y bueno, pues tuve que salir a defender al postulante porque será sistema cuando nosotros lo vemos mucho más de cerca, será subsistema cuando nuestra perspectiva es más general. Si vemos el conjunto del obrar administrativo, advertimos lógicamente subsistemas, porque vemos todo un sistema. Ahora, si nos adentramos, vamos a entender que este es un sistema. Eso es teoría de sistemas. Entonces, no hagan mucho caso de algunas prevenciones que algunos que creen que lo hacen bien, no simplemente irrogan mayor confusión. Entonces, ya en este sistema, las normas básicas, vamos a ver que incluso aquí podemos encontrar ciertas desagregaciones, como cuando revisamos el índice de las normas básicas y vamos a encontrar que hay el subsistema de contratación, el subsistema de manejo de bienes, el subsistema de disposición de bienes. Por tanto, solo desde la sola aproximación advertimos que hay, ¿no?, un subsistema, el de contratación, por lo que las normas básicas no comprenden únicamente, ¿no?, la contratación, como alguna gente supone. La contratación es apenas uno de los temas, de los tópicos que se desarrollan normativamente en estas normas básicas. Y es de lejos las normas básicas, ¿no?, un cuerpo normativo, es un verdadero cuerpo normativo, ¿no? A diferencia de otras normas, aquí hay desde títulos, ¿no?, para quienes no son abogados, en lo que hace a la técnica legislativa, tenemos libros, por ejemplo, el Código Civil tiene, ¿no?, 5 libros, ¿no? Entonces, cada libro incluso tiene su título. Entonces, luego de los títulos están los capítulos, después de los capítulos las secciones, después de las secciones las subsecciones, y luego recién están los artículos. E incluso al interior mismo de los artículos podemos dividirlos estos en parágrafos, en incisos o números. Entonces, eso es la técnica legislativa. Cuando tenemos una norma de gran extensión, como son estas normas básicas, entonces, fíjense ustedes que son 236 artículos, vamos a ver que hay un título preliminar y 3 títulos que comprenden esos 3 subsistemas que hemos referido, el de la contratación, el de manejo de bienes y el de disposición de bienes. Entonces, ¿dónde estará la licitación pública? No la vamos a encontrar en el título preliminar, no la vamos a encontrar en el manejo de bienes. Vamos a ver que la licitación pública se rige por lo que nos venga a decir el título preliminar, que son disposiciones generales, aplicables a todo el conjunto de disposiciones que están aquí en las normas básicas y, lógicamente, en el subsistema de la contratación. Y por eso, las disposiciones específicas del subsistema de contratación.
A modo de ya ir cerrando, entonces, la licitación pública, el régimen jurídico de la licitación pública comprende lo que acabamos de señalar. De un lado, las disposiciones generales, las que son válidas para la contratación en la modalidad de licitación pública, en la modalidad de régimen por excepción, incluso contrataciones muy específicas para el control externo posterior, etcétera. Entonces, las disposiciones generales que tenemos de los artículos 1 al 51, justamente antes de entrar a las modalidades específicas de contratación y que son, lo estamos señalando, de carácter general. Tenemos disposiciones generales, objetivos, qué es lo que quieren estas normas básicas, abreviaturas. Son aspectos que ustedes ya han llevado en su anterior módulo, ¿no? Pero que estamos reiterándolas para mayor beneficio en nuestra formación. Los principios, ¿no? Yo suelo, cuando doy, hay un módulo que está en la parrilla curricular, suelo insistir, ¿no?, con bastante vehemencia en los principios, porque ¿quién conoce los principios? Y esa es la característica de nuestros sistemas jurídicos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Se fundan en principios. Ustedes abren la Constitución, para quienes no son abogados, esto es algo interesante de observar, abren la Constitución y van a encontrar principios de todo. Lo mismo que las leyes que se han venido dictando, han entrado en vigencia, todas siempre tienen, ¿no?, un catálogo de principios. Entonces, lo importante es tener presentes esos principios. ¿Por qué razón? Será para el lucimiento del docente, para que ustedes puedan engalanar sus exposiciones o puedan adornar sus informes. No, porque a través de los principios nosotros podemos resolver situaciones no previstas expresamente en la norma. La norma no puede prever todo lo que la riqueza de nuestra realidad social y o material nos ofrece. Entonces, a través de los principios, aplicando los principios, encontramos la regla. Es una interpretación, se llama jurídicamente, del lege ferenda. Lege ferenda. Inferimos la norma, la ley. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Justamente aplicando los principios. Entonces, no hay necesidad de volver a tramitar otro decreto donde nuevas circunstancias se incorporen a la norma, ¿no? Y evitar lo que algunas veces los malos abogados, ¿no?, les dicen a los usuarios de la administración pública. No, su situación no está prevista en la norma, tendrá que tramitarse un nuevo decreto o una nueva ley. Pero, ¿y eso cuándo ha de ser? No sé, pues. El decreto saldrá de aquí a 1, 2 años o a 25 años, o quizás nunca. Y entre tanto, bueno, pues entre tanto, ni modo, se muerde las uñas porque no hay opción alguna. Su caso no está previsto en la ley, usted está fuera del sistema jurídico. Eso es absurdo, eso no puede ocurrir, ¿no? Tendríamos que aplicar entonces los principios para encontrar esa solución. Bueno, pues el tema está en que, además, como disposiciones generales, tenemos plazos, los términos generales también, las garantías de la contratación, las cuestiones que hacen al proceso de contratación, a la gestión de la contratación. Yo ya les he puesto en guardia contra el empleo inadecuado de la palabra proceso, porque proceso técnicamente en el ámbito jurídico significa otra cosa. Me dirán ustedes, ¿pero acaso nosotros somos abogados, no vamos a ir a juicio? No tan rápido, ¿ah? Porque cualquiera de estos procesos, entre comillas, de contratación, estos procedimientos, esta gestión, podría en su caso llegar hasta un verdadero proceso, ¿cuál es el, no?, proceso contencioso administrativo.
Entonces, no es que esa es una opción muy lejana, muy remota, no, yo ni esposa o esposo tengo, ni pienso casarme, así que nunca voy a estar en un proceso. Y eso no es cierto, ¿no? El punto es que en el mismo asesoramiento profesional que nosotros cumplimos, podemos vernos, no diremos involucrados como partes, pero tener que atender, ¿no?, un proceso contencioso administrativo. Será el proceso de la oficina, de la entidad en la que estamos prestando servicios, pero no nos puede resultar enteramente indiferente la suerte de ese proceso. Entonces, todas esas contingencias en la contratación, la cancelación de un procedimiento de contratación, la suspensión o la anulación de la contratación misma. ¿Cuál es el régimen de responsabilidades? Estos son aspectos que han visto ustedes antes en el módulo 2, entiendo, y que de todas maneras hay un otro módulo en el que van a insistir especialmente en estos aspectos. ¿Quiénes son los que intervienen en la contratación? ¿Cuáles son los documentos que se espera reunir, ¿no? Entonces, muchas veces los servidores públicos, los funcionarios que no han tenido la suerte de estar más tiempo en la administración, están desconcertados, ¿no? Y miran de reojo y hasta con envidia a quienes pareciera que se desenvuelven con mucha solvencia sobre qué es el DBC, emplean incluso abreviaturas, esto es así, esto es así, y se sienten hasta minusvalorados porque no conocen, nadie nació sabiendo, ¿no? Entonces, en estos cursos, en los diplomados, es donde podemos ordenar nuestros criterios, ¿no? No es únicamente la experiencia, ni es únicamente la academia. Ambos tienen que confluir armónicamente, sistemáticamente, si se quiere, para que podamos entender nuestras categorías. Y luego de estas disposiciones generales, las disposiciones propias, que fíjense ustedes son del artículo 59 al 62, 59, 60, 61, 62, 4 artículos. Pero solo el más desprevenido puede suponer que basta con revisar esos 4 artículos y se acabó. De hecho, durante toda esta semana estaremos revisando, ¿no?, cada una de las actividades y tendremos que hacer necesaria referencia, ¿no?, a las garantías, a las contingencias. Si no cumplimos tal o cual paso, si este procedimiento no logra culminar, entonces quizás sea necesario cancelar o suspender el proceso de contratación, la gestión de contratación. O finalmente, si hay irregularidades que son invencibles, insubsanables, quizás sea necesario, ¿no?, instruir la anulación. ¿Quiénes han de ser los responsables, ¿no?, para que esto ocurra? Entonces, las disposiciones propias, pareciendo muy pocas, nos refieren exactamente el ámbito de lo que aquí vamos a venir a exponer. Por de pronto, anticipemos que conforme al artículo 59, el artículo 59 dice nomen juris, definición, dice. Es un error, eso no, ahí no está definiendo, ¿no?, lo que está haciendo ese artículo 59. Yo les voy a rogar siempre que tengan sus normas básicas a la mano, porque no las voy a transcribir aquí. Tienen que tenerlas ustedes en sus casas y revisar allí. No define entonces en qué consiste la licitación pública, sino que establece los montos para establecer una licitación, sea nacional u otra internacional. Y lo que dijimos en su momento, la convocatoria pública nacional se aplica en contrataciones mayores a 1.000.000 de bolivianos, 1.000.001 de bolivianos, pues dice mayores, que no les venga la duda, a 1.000.000 de bolivianos. Mayor a 1.000.000 de bolivianos no puede ser 1.000.000, ¿no? Tiene que ser 1.000.001, por lo menos. Entonces, 1.000.001 hasta 70 millones. Entonces, 70 millones será nacional o internacional. Nacional, porque dice la norma hasta
70, ¿no? No dice hasta casi 70, dice hasta 70. En cambio, la convocatoria pública internacional, a partir de contrataciones mayores a 70 millones. Entonces, no será 70 millones es mayor, no, 70 millones, uno. Entonces, contrataciones mayores a 70 millones. Ahora, aquí viene el matiz. Una convocatoria pública nacional puede hacerse internacional si es necesario, ¿no?, hacer conocer en el marco internacional, digamos que estamos previendo 30, 40 millones, ¿no? Entonces, es nacional, por supuesto, pero quizás precisemos, ¿no?, veamos como necesario, como deseable finalmente, el que puedan presentarse, ¿no?, proponentes, oferentes internacionales. Por ejemplo, para la provisión de repuestos automotrices. Tenemos un parque automotriz, la maquinaria que prestamos repuestos. Si solamente nos atuviéramos a los que tenemos aquí, que son muy pocos, ¿no sería mejor que tengamos oferentes internacionales? Supongamos que es maquinaria industrial que se ha fabricado en el Brasil y otra que se ha fabricado en la Argentina. Qué mejor que estar dependiendo únicamente de los importadores, ¿no? Ver si las mismas fábricas allá en la Argentina, allá en el Brasil, pueden hacernos el suministro directo y nos ahorramos el intermediario. Esas son razones prácticas. Entonces, pero son solamente 30 o 40 millones de bolivianos los que están en juego. No puede ser una convocatoria pública internacional. No, no es cierto. Sí puede ser. Se podrá entonces atribuir o instruir difusión internacional a una convocatoria, como en el ejemplo que estamos manejando, que por el monto es nacional. En este caso, como la vamos a hacer internacional, justamente atendiendo a estas razones que hay que explicarlas, entonces ajustaremos el procedimiento a la convocatoria pública internacional. Entonces, no habían sido solamente los montos, sino también las características de la gestión de contratación, el objeto, el escenario institucional en el que nos estamos moviendo, el que en última y definitiva instancia autorizará o explicará el por qué hemos recurrido a esa modalidad, en este caso de difusión, como si fuese una convocatoria pública internacional. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad esta segunda presentación con más su video. Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches.